Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, comenzamos hoy la segunda clase. Yo voy a hacer un repaso primero de actividades y recursos porque me parece importante que previo a ver el tema de calificaciones comprendamos un poco qué es lo que se califica, cuáles de las actividades disponibles tienen calificación y cuáles no, y cuál es el objetivo de cada una de ellas. Seguramente lo que yo comente ahora o lo que vaya hablando, algunos ya lo conocen, pero es para que ustedes tengan un panorama general de todas las actividades. Voy a hacer nada más que una referencia, ¿sí? Vamos a empezar por añadir actividad de recurso y vamos a ir describiendo cada una. Empecemos por base de datos. La base de datos permite crear, mantener o buscar información en un repositorio de registros. Es decir, que yo puedo formar con los alumnos una base de datos de, no sé, por ejemplo, definiciones de términos, puedo armar una base de datos de contenidos específicos de una unidad y demás que se pueden compartir entre todos los estudiantes. La base de datos tiene calificación, es una de las actividades que pueden incluir o no la calificación del profesor o del alumno. El chat. El chat es un recurso utilizado para mantener una conversación en línea, como cualquier red social, WhatsApp, Hangout o cualquiera de las que ustedes hayan utilizado, que permite conectar en forma online personas que están físicamente distantes. No tiene calificación. La consulta. La consulta es una actividad que permite realizar algún chequeo o alguna comprobación rápida sobre los estudiantes. Supónganse, lo usamos, por ejemplo, cuando queremos dividirlos en comisiones y queremos que cada alumno se anote en una comisión distinta. Entonces ponemos una pequeña consulta que diga elija comisión A o B. El alumno pone la A o la B y queda en esa comisión. O cuando necesitamos tener algún feedback de cómo van comprendiendo los alumnos también. Una consulta es una pequeña pregunta que le hacemos al alumno para que conteste y nosotros tengamos información de feedback de cómo va la clase. Los cuestionarios. Bueno, los cuestionarios tenemos destinado una unidad entera en este curso solamente a cuestionarios porque son sumamente potentes. Para mí es una herramienta fabulosa. Los cuestionarios son de autocorrección, permiten más de 10 preguntas distintas. La última versión de Moodle además incorpora preguntas de arrastrar y soltar sobre imágenes y demás que son sumamente atractivas y muy útiles para trabajar con imágenes y demás. Los cuestionarios además tienen la gran ventaja que todas las preguntas que uno coloca en el cuestionario van a un banco de preguntas, después vamos a hablar en detalle, pero ese banco de preguntas permite generar nuevos cuestionarios en el curso basándonos en preguntas de otros cuestionarios. Es decir, que yo puedo ir armando ese banco de preguntas con preguntas de distintas unidades y después generar un examen final que tome preguntas de cada unidad distinta para que abarque, por ejemplo, todo el contenido de una materia. Ya nos vamos a explayar con eso. Estos también se califican. Luego tenemos la encuesta. La encuesta es un módulo de actividad que permite al profesor crear una encuesta para relevamiento de información. ¿Sí? Las encuestas generalmente las usamos para retroalimentación del curso, por ejemplo, para chequear qué les pareció el contenido, cómo estuvo el profesor. Las usamos mucho, por ejemplo, en posgrado, donde nosotros hacemos un relevamiento de qué percibió el alumno de esa materia, si el profesor llegó puntual, si el profesor dio todos los contenidos, si los apuntes le parecieron de calidad, si las actividades estuvieron de acuerdo a las expectativas o a los objetivos planteados, etc. ¿Sí? O podemos hacer una encuesta que permita el relevamiento de información, no sé, direcciones, emails, datos personales de los alumnos que nos sirvan para a lo mejor generar un seguro para una salida para esa materia, etc. Las encuestas predefinidas son encuestas que ya vienen armadas en Moodle y que están orientadas
a la evaluación de los aprendizajes. Son encuestas que ya vienen armadas, que tienen que ver con las encuestas que usan los psicólogos y demás para evaluar el aprendizaje o las formas de aprender de una persona. Pueden consultarlas, ya vienen las preguntas. El foro. El foro es una herramienta muy valiosa que permite discusiones o debates que no son online, sino que son asincrónicos. Es decir, que nos permiten, son muy versátiles, nos permiten desde colocar un lugar para que los alumnos consulten dudas y preguntas, o nos permiten hacer un debate sobre una idea en particular o sobre un contenido en particular, o lo podemos utilizar también para realizar un torbellino de ideas, etc. Es decir, que son muy versátiles. También es una de las actividades que puede calificarse. El glosario. El glosario es como un diccionario que permite crear y mantener una lista de definiciones. La ventaja que tiene es que las ordena alfabéticamente, es decir, que yo puedo recorrer el glosario a través del índice para ir a un lugar o a otro. Lo pueden armar los alumnos o lo puede armar el profesor, y también pueden utilizar calificación. Cuando hablo de la calificación, quiero decir que las actividades que pueden calificarse son las que van a ir a formar parte del libro de calificaciones del alumno. La herramienta externa, bueno, nada, son módulos que incorpora Moodle para traer herramientas de otras plataformas, ¿sí? Con otros formatos, y se pueden incrustar dentro de Moodle. En este caso son herramientas que soportan el estándar LTI, ¿sí? Y podemos incrustar cualquiera de ellas. La lección es una actividad que le permite al profesor presentar distintos contenidos y actividades prácticas de forma flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo armo una lección, yo puedo poner, por ejemplo, un contenido que el alumno tenga que leer, y al final de ese contenido tendrá una pregunta o que resolver alguna actividad. Si esa actividad la aprueba o la contesta bien, pasa a la página siguiente, y si no, puedo optar por que vaya a la página anterior o para que vaya al principio del capítulo de la unidad. El paquete SCORM es similar al que vimos recién, el paquete de herramienta externa, pero es otro estándar. Generalmente los paquetes SCORM son archivos .zip que se agregan a Moodle y que dan la posibilidad de que yo utilice otra herramienta dentro del aula de Moodle. Por ejemplo, un crucigrama, ¿sí? Taller. El taller es un módulo de actividad que permite recopilar, revisar y evaluar el trabajo de a pares. Es decir, yo puedo poner a distintos grupos a trabajar en un taller y que un grupo evalúe al otro. Además, también va a tener la evaluación del profesor. Es decir, que el taller tiene doble calificación, tanto la del profesor como la que hagan los pares. Esto es cuando yo quiero que los alumnos trabajen y vayan evaluando el trabajo de sus compañeros. La tarea, bueno, la tarea es una de las actividades más utilizadas. La tarea es la que permite que el alumno entregue cualquier tipo de archivo, imágenes, planillas de cálculo, documentos de texto, lo que ustedes quieran, y luego el profesor la descarga, la revisa y la corrige. La tarea también tiene una calificación, o se le puede colocar calificación, y es donde el alumno entrega su trabajo realizado. Y por último, la wiki. La wiki es un documento colaborativo que puede ser armado por un conjunto de personas, es decir, por un grupo de alumnos, y esta wiki tiene la ventaja que va almacenando todo el contenido, es decir, todas las modificaciones que se van haciendo, va guardando todo ese proceso, es decir, que yo puedo ir viendo la evolución que van haciendo. Se pueden usar en grupo o individual, por ejemplo, también la podría usar para generar una bitácora o un registro del avance del alumno o de la investigación que vaya haciendo y demás. Bien, hasta aquí las actividades. Es decir, que una actividad es cualquier objeto que el alumno utilice dentro del aula para interactuar con nosotros. Tiene que realizar alguna actividad para devolvernos a los profesores. En cambio, los recursos son todos objetos que nosotros ponemos a disposición
para el alumno que solamente le van a servir para ir aprendiendo, para ir estudiando o para ir avanzando dentro del curso. No tiene que entregar nada ni tiene que hacer una devolución sobre ese recurso, sino que solamente lo consume. Tenemos archivos para que nosotros podamos poner a disposición del alumno cualquier tipo de archivos, PDF, documentos de texto, planillas de cálculo, imágenes, cualquier cosa que necesitemos. La carpeta es otro recurso que permite agrupar un conjunto de archivos bajo el nombre de carpeta. Esto es lo mismo que la organización que tiene Windows o cualquier sistema operativo. La etiqueta es otro recurso que nos permite colocar texto en cualquier parte del curso o de una página. Es decir, que la etiqueta nos permite organizar la información del curso y organizar el avance de la materia. También son muy utilizadas para colocar todo lo que es multimedia. Es decir, que si tengo que colocar un video, lo tengo que colocar adentro de la etiqueta. El libro es una herramienta útil cuando yo necesito armar apuntes para el alumno y puedo armar un libro. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un libro y no entregar archivos? Que el libro se puede navegar dentro del aula con la tabla de contenidos en el margen izquierdo, es decir, que el alumno puede ir saltando de un título a otro e ir recorriendo el libro online. La página web es similar a la etiqueta. La diferencia es que la página no se carga junto con el aula, entonces yo puedo armar mi aula y donde hay videos colocarlo dentro de una página para que no sea tan pesada la carga de esa materia en el navegador. Es decir, que puedo ir como dividiendo el aula. De esta manera, si lo ven desde un celular, por ejemplo, la página se carga cuando el alumno la cliquea, no antes. Bueno, por último tenemos el paquete de contenidos IMS, que también es un estándar. Deberíamos tener algún paquete de ese contenido para poder mostrar. Y la URL, que nos permite establecer un vínculo a una página web en internet desde el aula donde estamos trabajando. Bien, con esto cerramos el repaso de actividades y recursos. Resumiendo entonces, las actividades que tienen calificación son la base de datos, el cuestionario, el foro, el glosario, la lección, el taller y la tarea. Seguimos con los contenidos.